Bendición a todos, en general, a todas las personas, estudiosos de la bendita y sagrada Escritura. Yo soy un estudioso de las Escrituras y investigamos los textos que están en las Escrituras. Voy a leer un texto como un testimonio que puedo dar, y este testimonio solamente es para mostrar un camino de redención al mundo. No tenemos un propósito ni un interés para rechazar o desconocer a alguien, o en lo general nosotros respetamos las instituciones de cada ser humano. Estamos hablando en cuanto a las religiones del mundo, y vamos a leer un texto de Mateo 16, 18, donde nos enseña esta escritura de esta manera según la Biblia Reina Valera. Tengo una escritura Reina Valera y dice las escrituras: yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo solamente voy a dar un testimonio, y ese testimonio puede ayudar a algunas personas estudiosas de la Escritura. Y queremos hacer aquí algunas formas o sentidos de palabras que se le ha hablado en todo el mundo, en toda la Biblia. Podemos encontrar más de 100 versiones de Biblia en el mundo. Pues hay Biblia de Escofiel, hay Reina Valera, hay Dios habla hoy, hay el Mundo Internacional. Podemos encontrar miles y millones de versiones de nombres de la Biblia. Pero yo solamente quiero dar un testimonio. Yo soy campesino, trabajo en el campo, y ya que hoy no me tocó trabajar, entonces doy un testimonio de las Escrituras. Bueno, yo el nombre que lo puedo dar esto, Escritura. Escritura. Esta es la más correcta, palabra más correcta, yo lo podría decir Escritura. Y esta Escritura es una escritura de nuestro amado hermano Mateo, que se conoce como el castellano, que tenemos como nuestra lengua castellana. Mateo fue la persona que escribe un libro que se conoce como Mateo, y que la mayoría de personas lo llaman Biblia, o lo pueden llamar de otro sentido. Pero yo lo voy a llamar las Escrituras de Mateo. Y esta escritura de Mateo ha venido a ser para nuestro tiempo de los 2000 años de vida que ha mantenido esta escritura. Los 2000 años de vida que ha mantenido esta sagrada escritura en la esfera de la humanidad
en las investigaciones del mundo, los hombres, esta escritura es una escritura sagrada, y también de ser una escritura sagrada, es una escritura que puede ser respetada de una forma y de otro concepto. Se tiene que respetar, pero también tenemos que decir un poco, un 99% de una verdad es que esta escritura que llevamos no es original. Vamos a hablar solamente de una versión, por ejemplo, la versión Reina Valera, porque esta es versión, lo voy a mostrar para que no van a decir que yo estoy mintiendo. Esta versión es una escritura, ¿verdad? Una escritura Reina Valera. Pues muchos lo llaman Biblia, muchos lo llaman libro. Bueno, se respeta el lenguaje de cada persona, pero yo lo llamo con un respeto más simple y más respetado, escritura sagrada. ¿Por qué es escritura sagrada? Porque en esa escritura que Mateo escribió encontramos la redención de nuestra vida espiritual. Y esa redención que encontramos allí en Mateo se le ha opuesto muchos argumentos, ¿verdad? Muchos argumentos. Empecemos con aquí, como el texto dice: tú eres Pedro, y sobre esta dice así en su versículo 18: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La mayoría de personas enseñan que la roca es Pedro. Toda la gente, todas las personas enseñan todos los estudiosos de la escritura enseñan que esta roca es Pedro. E incluso se le enseña a las escuelas, a los grandes seminaristas, que la iglesia empezó allá en Jerusalén, y que la iglesia fue fundado por Cristo. Entonces, yo lo que quiero dar aquí es un testimonio que si realmente Kefas, como se llama Pedro, es la roca, aunque la palabra roca se puede definir como un término figurado, es una figura. Aunque Pedro es una roca en sentido figura, como el mismo Pedro dice en su carta, que la palabra piedra perteneció a ser una piedra pequeña. Entonces, lo que está diciendo en Mateo, si Mateo escribe que Pedro, esa es la roca, es cierto que Pedro también es una roca, es figura de una roca, pero realmente la escritura, Simón Kefas, cuando dice que tú sos la roca,
Entonces la palabra más exacta en su identidad o identificación sería una autoridad. Autoridad. Entonces lo que Pedro recibe allí en Mateo es una autoridad. Y una autoridad tiene nombre. Tiene nombre. Y una autoridad como este hombre puede ser un juez. Un juez, o puede ser un maestro, un enseñador, o puede ser un profeta. Aunque no podemos decir que Pedro era un profeta, tampoco podemos decir que era un maestro, tampoco podemos decir que es un juez, porque solamente la Escritura nos enseña a Pedro, y que tú eres Pedro, sobre esta, entonces está la confusión, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Entonces aquí hay dos palabras. Por ejemplo, si es realmente, porque la escritura que yo ya mostré, Reina Valera, la confusión ha traído a la humanidad, a los estudiosos de la escritura, que Reina Valera es una copia, no es, voy a decir así, el libro que Reina Valera que estamos leyendo, Mateo escribió un original, se llama el libro de Mateo. Pero el libro que nosotros estamos leyendo, que Mateo escribió, solamente es una copia de lo real. Y cuando es una copia, entonces no es el original. Y al no ser el original, los millones de estudiosos de escritura, entonces van a pensar que todo lo que Reina Valera está diciendo es verdad. Pero todo lo que Reina Valera está usando, hay palabras que son argumentados, que son como, por decir así, tiene un pronombre, o también un sonido parecido. O sea, se parece, pero no es. Es parecido, pero no es. Entonces, ese es el problema de los que leen Mateo. Para empezar aquí, vamos a hacer claro un poquito. Para empezar, en el tiempo de nuestro maestro, no existió ninguna iglesia. Voy a repetir 3 veces. En el tiempo de Mateo, no existió ninguna iglesia, aunque para los millones, para los 100 millones de personas que hablan de iglesia, y para ellos es una ofensa decir que la iglesia no existió, es una ofensa. Pero mi intención aquí no es ofender a ninguna constitución de los hombres que se llaman iglesia, no es mi intención, sino nuestra intención en sí es hacer una aclaración de una manera más cerca de lo que el hombre ha usado en el mundo. Entonces, Pedro no conoció ninguna iglesia, Mateo no conoció ninguna iglesia, Juan no conoció ninguna iglesia, Lucas, ellos nunca supieron de ninguna iglesia. Vamos a hablar que Mateo está en la tierra de Judea, en la tierra de Samaria, en la tierra de Jerusalén. Ahí dice la escritura, la tierra de Judea, la tierra de Samaria, la tierra de Jerusalén, Jerusalén, que hoy conocemos Jerusalén, usted lo conoce, todo el mundo lo conoce. Para esa época, Jerusalén o Judea o Samaria, lo que llamamos Jerusalén hoy, no existió
no hubo una profecía, no estaba vigente una profecía que en Jerusalén debe haber una iglesia. No está vigente en los escritos, en los manuscritos, que en el futuro en Jerusalén hay una iglesia. Y es allí donde las personas cambian el sistema de la escritura, hacen un cambio, y esto se le puede llamar doctrina o enseñanza de los hombres. O sea, la enseñanza de los hombres no nació en Jerusalén, nació en el continente de los gentiles. Sí, nació en el continente de los gentiles. Por ejemplo, la escritura dice, la escritura enseña: en camino de gentiles no vayáis, ni en camino de Samaria no entréis, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así lo dice este libro. Estoy hablando en un lenguaje que fue copiado a nuestro castellano. En camino de gentiles no entréis, ni en la ciudad de Samaria, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy bien. Entonces, todas esas tierras que hemos hablado de Judea, de Samaria y de Jerusalén, pertenecen a la tierra de Israel. Y entonces, ¿cómo es que llegó aquí la palabra, el texto iglesia? Y es allí donde nosotros tenemos que respetar que la palabra iglesia es una doctrina o enseñanza de los hombres. No es una enseñanza de nuestro maestro, nuestro maestro bendito, el hijo de el que es el Ben Yosef. Sí, el Ben Yosef, el hijo de José, no estableció ninguna iglesia. No hay ninguna iglesia establecida. No hay una iglesia que va a mover el sistema de la humanidad. La iglesia es una enseñanza, doctrina de los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, que Reina Valera no es una Biblia original, es una copia. Entonces, los que copiaron pudieron de haber no entendido las Sagradas Escrituras. Los que copiaron no entendieron las Escrituras y usaron palabras, argumentos que no debería escribirse. Por ejemplo, la iglesia no debería escribirse. Por ejemplo, Cristo no se debería escribir ahí Cristo. Por ejemplo, Dios, ahí dice Dios. No deberían escribir esta palabra Dios. Entonces vamos a poner tres palabras, mire, pues. Vamos a poner la palabra Dios, la palabra Cristo, la palabra iglesia, la palabra Jesús. Estas cuatro palabras, 1, 2 y 3, 4 palabras. Estas 4 palabras fue de una manera que los copistas, vamos a hacer así, los copistas no pudieron haber entendido las Sagradas Escrituras. Y entonces pusieron la palabra iglesia. Y la palabra iglesia, mira, aquí está la división. Aquí es donde empieza una división. Vamos a leer Lucas. Aquí dice iglesia, ¿verdad? Ahora vamos a leer Lucas 4:16. Lucas 4:16, como nos enseña Reina Valera, dice de esta manera, Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en un sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Mire, aquí está. Entonces, la palabra Cristo, la palabra Jesús, estas dos palabras vamos a usar. La palabra Cristo y la palabra Jesús y la palabra iglesia
estas palabras anulan o borran el sistema original de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia hace un cambio de día. Hace un cambio de día. Y dicen ellos que un primer día de la semana es el día del Señor, que se debe ir a una iglesia, y que fue la iglesia primitiva, así lo llaman ellos. Todos los estudiosos del mundo dicen, en el día de Pentecostés nació la iglesia. Allí empezó la iglesia, allí caminó la iglesia. Fueron tantas personas, fueron esto, y empiezan a poner pero yo lo entiendo y lo respeto a ustedes. Lo que pasó allí fue los que copiaron las Sagradas Escrituras no pudieron haber entendido el lenguaje de esa bendita Escritura Sagrada. ¿Por qué? Porque las enseñanzas que ellos pusieron fue una enseñanza de los hombres. Así que las personas quienes se van al domingo, quienes se reúnen el primer día de la semana, quienes forman parte de una iglesia, quienes sostienen una iglesia, como lo dice Mateo, esa iglesia es una enseñanza de los hombres, no es de las Escrituras. ¿Por qué? Porque en la copia estos hombres no entendieron las Escrituras. Entonces la palabra original en el castellano, usemos la palabra castellano en el original, más o menos. Si lo usamos en el original, en ese tiempo, si usamos esa palabra, no es iglesia, es congregación. Y esa congregación de nuestro Creador, el primer día de la semana, no se puede usar como un día establecido para ir, vamos a usar esta palabra simple y humilde, para ir a buscar al Señor, o para ir a adorar, o para establecer un día fijo, que es el primer día de la semana, que allí vamos a buscar el reino del Señor y allí se va a manifestar. Eso se llama doctrina o enseñanza de los hombres. Lucas enseña en su escritura, cuando enseña Lucas dice, vino a Nazaret, de donde había sido criado, y en un día de reposo, en un día sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Entonces, nuestro Maestro bendito, si es el camino, como todo el mundo, como todo estudioso, como todo científico, como todos los millones y millones de personas que estudian la Biblia, si nuestro Maestro es redención, entonces la iglesia se apartó, la iglesia gentil, la iglesia que abandonó al pueblo del Eterno, si es así, porque ha abandonado al pueblo eterno. La iglesia abandona la autoridad, ahora sí, la iglesia abandona la autoridad de Simón Kefas. La iglesia abandona el derecho de Simón Kefas como un juez. Entonces, Simón Kefas nunca, como un hombre en la lengua original de su época, nunca mencionó la palabra iglesia. Entonces, las iglesias también tienen una gran división, tienen dos ramas grandes. Hay una iglesia
que se conoce, Iglesia Católica de Roma, y hay otra iglesia que se conoce como la Iglesia Protestante, pero que siguen el mismo día domingo. Entonces estas dos ramas de iglesia, las dos ramas de iglesia, esas dos grandes iglesias en el mundo deben desaparecer. No debe existir la iglesia. ¿Por qué? Porque es una enseñanza de los hombres. Y cuando es una enseñanza de los hombres, recuérdese muy bien que las enseñanzas de los hombres va a perecer. Así que, con el honor y con el respeto y el cariño de nuestras solemnes, humildes palabras, la iglesia de Roma, que se conoce en el mundo, en la esfera mundial, algún día tendrá un fin. La iglesia va a desaparecer. La iglesia cristiana llegará el día que va a desaparecer. No importa que sos adventista, no importa que sos testigo de Jehová, no importa que sos pentecostal, no importa qué nombre de iglesia, luz del mundo, mormón, no importa qué nombre de iglesia. Yo sé que esas iglesias están separadas de la iglesia católica, se conoce como la iglesia protestante. No importa, pero esas iglesias van a perecer, o van a morir algún día. O sea, van a morir. ¿Qué es la palabra morir? Es que van a dejar de existir algún día. Se ha aumentado esta confusión. Mira, hay una confusión muy grande aquí. Que la iglesia universal, única, no hay ninguna iglesia universal en el mundo, no existe esa iglesia. Existe por videos, existe por nombres, existe por palabras, existe por registros, por archivos mundiales, existe. Es una iglesia universal, regida por Roma, es cierto, es una iglesia universal. Pero en las escrituras, la iglesia universal está muerta. La iglesia universal no existe. La iglesia primitiva no existe. Porque esa iglesia, los copistas, no alcanzaron a entender. Porque la palabra no es iglesia, es congregación. Y la palabra congregación está anexado, está escrito y está registrado en los libros sagrados de Mateo. Y esa palabra congregación jamás, Mateo, ni vivo ni muerto, ni a derecha izquierda, Simón Kefas, es partido de ninguna iglesia del mundo, ni de los dos partidos. Simón Kefas no es partido de ningún grupo, porque Simón Kefas, ese hombre, se basaba en las leyes de Moisés, se basaba en el día de reposo, y el día de reposo para Mateo no había un cambio. Desde cuando el día de reposo se le dio una autoridad, el día de reposo es eterno, existía antes de Moisés. Pero recordemos muy bien que el creador del universo le dijo a Moisés: sube en el monte y allí te voy a dar 2 tablas de piedra. Y entonces aquí hay una confusión tan inmensa, tan grande, que esas 2 leyes, esas 2 tablas, esas 10 palabras que se le dio en el monte Sinaí, son las mismas palabras que están vigentes en los escritos, en las palabras, en la mente, en el corazón de nuestro hermano Mateo, como de nuestro hermano Lucas, como de nuestro hermano Simón Kefas, como de nuestro hermano Juan, como de nuestro hermano Marcos, y como todos los profetas. Estas palabras, estas leyes de Moisés están vivas
en el corazón y en la vida del libro de Mateo. Por eso que cuando una persona habla de iglesia, cuando una persona se congrega el domingo, cuando una persona va el primer día de la semana y pone que es el día del Señor, estas personas anulan el concepto y el derecho original del sentido genérico, del sentido verdadero del libro de Mateo. Porque Mateo nunca fundó una iglesia, Simón Kefas nunca fundó una iglesia, Juan el Bautista nunca fundó una iglesia, ni el mismo Pablo fundó una iglesia. Esa iglesia fue en el sentido de copia que los hombres gentiles que no entendían el camino de nuestro maestro pusieron una iglesia, y la iglesia se fue el día domingo y se apartó del camino de Mateo. Por eso que la iglesia un día va a morir, un día la iglesia va a dejar de existir, un día la iglesia va a desaparecer, pero no como dicen los cristianos. Miren, aquí está su escape el cristianismo. El cristiano dice: hermanos, hay que tener fe, porque la iglesia va a volar y se va a ir. Yo le digo con todo mi corazón, con el estimo de mis palabras, con la sencillez de mi corazón: señores amigos del mundo, no existió ninguna iglesia. No existió ni un día del Señor para hacer una iglesia nueva. Y al final de los días no hay una iglesia que va a volar al cielo, como lo dicen la iglesia protestante separada de Roma. Aunque la iglesia protestante tiene una parte de buscar una realidad, pero lo que está diciendo no es cierto, porque lo que hizo el cristianismo es apartarse de la verdad, apartarse de lo real, de los escritos, ¿verdad? Y aunque esta es una copia, pero todavía se vale regresar, guardar el día de reposo. Nuestro maestro bendito, las escrituras, la palabra bendita de nuestro maestro está basado en los libros antiguos. Realmente no hay Nuevo Testamento. Mira, aquí está la otra palabra. Nuevo Testamento no existe. No existe Nuevo Testamento. No existe iglesia. No existe día del Señor el domingo. No existe rapto. No existe que los santos van al cielo con una iglesia. No hay, señores. Necesita usted regresar el día de reposo, seguir las leyes de Moisés, seguir las leyes sagradas que son las escrituras de Mateo. Ese es. ¿Dónde están las leyes de Moisés? Son las escrituras de Mateo, son las escrituras de Lucas, son las escrituras de Juan el Bautista, son las escrituras de Marcos, son las escrituras de Pablo. Pablo de Tarso llevó su palabra a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Miremos este texto, un texto aquí, para que usted no empiece a decir argumentos. Vamos a leer Hechos, siguiendo el lenguaje de Reina Valera. Es que la palabra congregación salió en el monte Sinaí, y esa congregación sigue en pie. No se puede cambiar, no se puede, porque decir, mire, pues aquí el cristianismo enseña, no, es que allá en la cruz fue clavado el día sábado, allá en la cruz la ley de Moisés murió, allá el Antiguo Testamento se acabó en la cruz. Mire, yo lo entiendo a usted, lo comprendo, porque usted lleva una escritura copia, la segunda parte, que el gentil, si no obedece a su creador como está, jamás podrá entender la bendita sagrada escritura, porque lo que ellos están leyendo es una copia,
Y la copia al final de los días lo llevará al mundo a una perdición, comenzando con la iglesia, comenzando con el primer día que se llama domingo, porque el día del Eterno es eterno, no tendrá cambio. Nuestro Maestro no vino a cambiar, no vino a establecer otro dominio, no vino a establecer otra nueva ley, no vino, no hay. Muy bien, vamos a leer Hechos 2, que nos enseña Hechos 2. Vamos a leer el 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este a quien vosotros crucificasteis, ustedes que lo crucificaron, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros: hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor para el perdón de los pecados. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Nosotros, de mi parte, o nosotros no estamos diciendo que los gentiles no pueden alcanzar salvación. Pueden alcanzar salvación. Nadie está contra los gentiles, porque nosotros aquí no estamos para eliminar a un gentil. Yo no estoy para eliminar a ningún gentil, yo solamente estoy dando un concepto, una idea, un testimonio. No estoy predicando tampoco, no estoy dando un tema, no estoy dando una enseñanza, nada. Solamente un testimonio. Casa de Israel. Las primeras personas que recibieron esta palabra eran de descendencia de la casa de Israel. Y si eran ascendientes de Israel, si lo usamos esta palabra como dice Reina Valera, tiene más sentido que ellos nunca hablaron la palabra iglesia y ellos usaron la palabra congregación, y esta palabra congregación está unido con los escritos de Mateo y el día de reposo. Ese es nuestro concepto de nosotros. La palabra congregación de Mateo 16:18 está basado en un día de reposo. Y el primer día de la semana es para trabajar, para ir a trabajar. No es para ir a un culto, no es para ir a una iglesia, no es que te vas a apartar un día e ir a la iglesia, no. El primer día de la semana es para empezar a trabajar. Cuando hayas trabajado contando el primer día de la semana, cuando terminas 6 días y el séptimo es día de descanso. Esos son las vocaciones originales de nuestro hermano Mateo, de nuestro hermano Pedro, de nuestro hermano Juan, de nuestro hermano Lucas, de nuestro hermano Marcos, de nuestro amado Pablo. Esas palabras son eternas, no se puede cambiar. Entonces la iglesia está basada en una doctrina de los hombres. ¿Pero qué pasó? Porque los que copiaron las escrituras no pudieron haber entendido el camino de nuestro Señor y agarraron un camino en la iglesia. Y allí en la iglesia hay papas, allí en la iglesia hay curas, allí la iglesia sucede en Roma, ahí la iglesia tiene política, ahí la iglesia tiene armas, ahí la iglesia tiene concilio, ahí la iglesia mueve un movimiento mundial. Y los protestantes, ahí la iglesia hay pastor, ahí la iglesia hay diezmo, ahí la iglesia que nació en Pentecostés,
allí la iglesia va a volar. Todas estas ideas que están marcadas por Reina Valera, va a usted decir, no, pues lo que dice la Biblia, lo que dice Pablo, lo que dice Mateo, lo que dice Lucas, palabra de Dios dice Lucas, sobre esta iglesia, voy a edificar la iglesia de Roma, Petra, Piedro, universal. Como dice Pablo de Tarso, Pablo la primera iglesia, la segunda, las 7 iglesias. Yo lo entiendo a usted, es por la copia, lo que usted está llevando. La palabra es una copia. La iglesia va al domingo 2 horas al culto. La iglesia predica el evangelio, la iglesia hace muchas cosas. Y allí nosotros respetamos eso. Pero los evangelios de Mateo, como los evangelios de Marcos y de Lucas, y el que se llaman ustedes Nuevo Testamento, que nosotros llamamos los libros sagrados de Mateo, no tiene que ver nada con el Nuevo Testamento. Mateo no escribió otro día de reposo, Mateo escribió el mismo día de reposo. Por eso que no es nuevo, es el mismo Mateo, son las mismas leyes de Moisés. Y nuestro maestro no usó más que el día de reposo para seguir las leyes de Moisés. No hubo ningún cambio, no hay ningún cambio. Muy bien, entonces, cuando dice ahí la escritura que ¿qué hacemos entonces con la iglesia que hay en el mundo? Bueno, las iglesias tienen que abandonar su iglesia. Si eres iglesia católica, lo tienes que borrar. Si eres papa, tienes que borrar. Si eres pastor adventista, tienes que borrar. Si eres iglesia del mundo, si eres testigo de Jehová, lo vas a borrar. Si eres quien eres, vas a poner tu dedo y lo vas a borrar. Vas a pisotear la palabra iglesia. ¿Por qué lo vas a pisotear? Porque una vez tú lo abandonas, ¿verdad? Yo digo este testimonio porque yo también crecí en la iglesia, viví en la iglesia, yo cargué con la iglesia. Pero al entender las escrituras, que hay que abandonar la iglesia, porque la iglesia va a desaparecer, la iglesia va a tener un término, la iglesia no tiene fundamentos, la iglesia es una doctrina de los hombres que un día va a quedar anulado por el Eterno. Y el día de reposo es eterno. El día de reposo es para siempre. Las escrituras antiguas y los libros de Mateo son las mismas palabras. No tiene una diferencia porque Mateo no vino a fundar un nuevo pueblo. Mateo no empezó a hacer otro pueblo. Entonces cuando dice Mateo es autoridad, no es algo nuevo. No es nuevo, sino es una autoridad que va a cuidar las enseñanzas de nuestro maestro. ¿Cuál es la enseñanza de nuestro maestro? Que se tenía que seguir. Vamos a mencionar, aunque 2 o 1. Primero, que hay que creer a un cordero que murió en el madero, que se conoce como hijo de Adán, como un Mesías redentor. Hay que creer en ese Mesías que murió y dio su sangre, dio su muerte, Dios derramó su sangre por nosotros. Es la primera parte. La segunda, hay que seguir descansando el día de reposo. Tercero, hay que seguir las enseñanzas antiguas que están desde Abraham. No ha cambiado. El día de reposo que Abraham recibió no ha cambiado. El día de reposo que recibió Moisés en el monte Sinaí no ha cambiado. Entonces esa es la parte. Y ahora para regresar ahí hay que abandonar la iglesia. Que duele mi corazón porque yo también ya dejé la iglesia. Lo dejé. Yo no voy a juzgarlo, no lo voy a rechazar, no nada. Yo no estoy rechazando a ninguno. Yo estoy dando un testimonio que la iglesia va a tener un fin. Y ese fin quedará nulo delante del Eterno. Porque la iglesia es un movimiento gentil que cambió las escrituras y que no las pudo entender. Hasta hoy día no lo entiende. Cuando solo hablamos del día de reposo, que salió de Abraham, que salió de Moisés, que nuestro maestro dice, no. La ley el sábado acabó en el madero. La ley fue clavada en la cruz del Calvario. Mire, ese por no entender las escrituras.
Así que yo los animo que ustedes abandonen la iglesia que nunca existió en el tiempo de Mateo, y que la iglesia protestante, en el tiempo de Mateo no hubieron pastores así con su iglesia, no hubo pastor adventista, no hubo testigos, no existió. Incluso la iglesia católica estaba muerta y está muerta hasta el día de hoy. Por las escrituras, la iglesia católica está muerta, no existe. Si no existe por la película, existe por el periodismo, existe por los registros nacionales en un país, en una nación como Roma, existe por una historia de un movimiento humano gentil que no tiene que ver nada con los libros de Mateo. Entonces, cuando Reina Valera escribe aquí, la iglesia lo escribe por confusión de no haber entendido la escritura. Por eso que aparece iglesia, por eso que aparece Jesús, por eso que aparece Cristo, por eso que aparece Dios en Reina Valera. Pero realmente en el tiempo de Mateo no habló Dios, no habló a iglesia, no habló Cristo. Porque es una copia de lo real, que ustedes no lo conocen si no empiecen a descansar el día de reposo. Bendito sea nuestro Creador, que nosotros estamos aquí solamente dando un testimonio que la iglesia no existe. Muy bien, así que quede claro que la iglesia que está en Mateo, que dice allí, no existe. Solamente existe por una palabra que Martín Lutero lo copió, que Martín Lutero lo escribió, como otros escritores más antiguos, que no tiene que ver nada con una congregación real del Eterno. Bendito sea nuestro Creador, que algún día las personas que van a entender sea de una buena voluntad, y nosotros no estamos para destruir ni para engañar, simplemente para que el mundo se dé cuenta que la iglesia no existió, no va a existir, y que la iglesia va a morir algún día, y nosotros estamos para decir que antes que la iglesia desaparece, antes que la iglesia se dé por definido, el hombre debe abandonar a su llamada iglesia y debe empezar a guardar el día de reposo, como lo dice Lucas. Amén. Bendito sea nuestro Creador.